La definición sobre Iglesia sufrió una pequeña transformación a partir del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. El credo niceno añade 4 notas sobre la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es inseparable la fe en la Iglesia de la fe en Dios o en el Hijo o en el Espíritu Santo. Es decir, no podemos decir creo en Dios, creo en el Hijo, creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. El término de Iglesia proviene del griego eklexia, que significa asamblea, pueblo. Normalmente ya en el Antiguo Testamento se utilizaba para designar la presencia de Dios dentro del pueblo. Los primeros cristianos se van a designar a sí mismos como iglesia, como herederos de esa asamblea de Dios, y van a utilizar el término kyriake. Luego en inglés derivará en church. Tenemos que señalar que el término iglesia puede tener dos pequeños matices. En primer lugar, iglesia con minúscula haría referencia al recinto donde nos reunimos, al edificio, mientras que iglesia con mayúscula haría referencia a la asamblea de fieles, a todos los que nos reunimos. Sobre el origen de la iglesia, no podemos decir o no podemos poner un momento concreto de este origen, de este nacimiento o de esta fundación. Sí que reconocemos, la Iglesia reconoce que Cristo es el fundador de la Iglesia tal y como nosotros la entendemos, la Iglesia cristiana. Jesús lo que hace es reunir a una serie de discípulos, congregar a un grupo de seguidores a los que va a ir instruyendo y a los que va a ir formando y preparando. Posteriormente será este grupo de discípulos los que asumen ese sentido de asamblea de Dios y los que van a continuar y van a darle sentido al nombre de Iglesia. Pero esto va a ocurrir ya después de la venida del Espíritu Santo. Lo que sí define el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium es que la Iglesia aparece prefigurada en el origen del mundo, es decir, ya Dios pretende en su mente crear esta asamblea, aparece preparada en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es elegido para llevar adelante esta asamblea, es constituida en los últimos tiempos y manifestada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegará a su plenitud? Al final de los siglos. Esto nos hace entender que la Iglesia se realiza progresivamente en la historia. Otra cosa que tenemos que tener clara, y que así nos lo explican los Hechos de los Apóstoles, es una serie de rasgos comunes de estas primeras iglesias que han llegado a nuestros días. Por ejemplo, el anuncio de un mensaje que se llama querigma. El mensaje es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Los primeros cristianos celebran los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, incorporar nuevos miembros a la asamblea y la fracción del pan, que es la Eucaristía. Se reúnen para rezar y eso de alguna forma también llega a nuestros tiempos. Y después expresan y viven la comunión, comparten y están atentos a las necesidades de los otros. Esto nos hace entender que las primeras comunidades creen, celebran y viven. Son los rasgos comunes de la Iglesia que llega a nuestros tiempos. Las imágenes que nos encontramos sobre la Iglesia son diversas. En primer lugar nos encontramos la imagen de redil, que es el espacio donde se guarda el rebaño. Los pastores guían al rebaño. También tenemos la imagen de un campo de labranza en el que crecen las vides que hay que ir podando, limpiando. La construcción de Dios. Aquí nos encontramos con la idea de la casa de Dios o la tienda de Dios del Antiguo Testamento.
Posteriormente, el rey David construirá el templo santo. También la Iglesia nos hablan de la Jerusalén de arriba, o la esposa de Cristo. En el Vaticano II, cuando se den tres imágenes bastante bien definidas. Por ejemplo, se habla de pueblo de Dios, que así aparece en las Sagradas Escrituras. La Iglesia camina, peregrina por el mundo para llegar al reino de Dios. Además, este pueblo de Dios o tiene una misión, tiene una dimensión misionera, es germen e instrumento de la salvación para todos los hombres. Otra segunda imagen es el cuerpo de Cristo, tomada de la idea de San Pablo, en el que nosotros formamos parte de un gran cuerpo en el que la cabeza es Cristo y el pueblo de Dios, los cristianos, somos los miembros de ese cuerpo. Precisamente la Iglesia sería ese cuerpo. Y finalmente el templo del Espíritu Santo, no solamente como el espacio físico en el que el Espíritu Santo reside, sino sobre todo en el sentido de que el Espíritu Santo edifica con sus dones y con sus carismas a la Iglesia. Con todo lo dicho, el Vaticano II indica que la Iglesia es en Cristo como un sacramento o un signo o un instrumento de la unión de Dios con todos los hombres, con todo el género humano. Tiene tres aspectos que son inseparables a esta Iglesia. El primer aspecto es que la Iglesia es un misterio. Es un misterio porque es un don, es un regalo de Dios y por lo tanto es un regalo que Dios ofrece a los hombres. En segundo lugar, la Iglesia es comunión que existe, o la unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que se hace realidad y se expresa entre los hombres, entre los cristianos, entre la comunión de todos los cristianos. Y después la Iglesia es misión, es misionera, la Iglesia está enviada y es enviada al mundo, y la idea es que todos los hombres puedan incorporarse a esta salvación propuesta por Dios a través de la Iglesia. Hemos indicado que la Iglesia tiene 4 notas según el credo niceno-constantinopolitano. La Iglesia es una, a pesar de la desunión que existe o que pueda existir entre los cristianos, hay solamente una Iglesia, que es la Iglesia cristiana. Dentro de esa unidad hay diversidad y nos podemos encontrar con cristianos católicos, cristianos protestantes, cristianos anglicanos, cristianos calvinistas, etc. ¿Vale? Pero la unidad es realmente una. Además, podemos ver que esta unidad se expresa en un único credo, en un único culto divino, a través de la Eucaristía o a través de los sacramentos, y además en una unidad proporcionada por la sucesión de los apóstoles, la sucesión apostólica. La Iglesia es santa porque la Iglesia es fruto de Dios, tiene su origen en Dios, y como Dios es santo, la Iglesia también es santa. Esto no indica o no quita que la Iglesia también sea pecadora, porque tenemos que tener en cuenta que la Iglesia somos nosotros, somos los hombres, y los hombres tenemos una concepción de pecado o una concepción pecadora. Entonces no excluye la santidad al pecado, precisamente por esa unión que existe entre Dios y el hombre. Esto también nos lleva a entender que la Iglesia puede equivocarse o se equivoca, porque en el fondo la Iglesia está formada por hombres. La Iglesia es católica, entendiendo el término católico como lo que significa, que es universal, ¿vale? La Iglesia es para todos los hombres, por eso su misión es universal, es expandirse por toda la tierra.
Esta es precisamente una de las diferencias con con el judaísmo. El judaísmo era exclusivista, es decir, la salvación es para unos pocos, mientras que en la Iglesia la salvación es para todos los hombres, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y finalmente, la Iglesia es apostólica. Significa que su origen lo tiene en los apóstoles. A partir de estos apóstoles, de estos discípulos que fueron de Jesús, la Iglesia se expande y la Iglesia crece. La apostolicidad de la Iglesia tiene un triple sentido. En primer lugar, que fue edificada por los apóstoles y por lo tanto, hoy sus sucesores somos también sucesores de los apóstoles. En segundo lugar, que la enseñanza que se guarda y se transmite en la Iglesia son palabras oídas precisamente a los apóstoles, es decir, hay una tradición y una conservación a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, o el tercer sentido, es que sigue siendo santificada, dirigida por los sucesores de los apóstoles, que está representado en el Colegio de los Obispos. Sobre este apartado del Colegio de los Apóstoles o de la sucesión apostólica, convendría realizar una catequesis exclusiva para poder explicar la constitución jerárquica de la Iglesia.